¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Muy bien. ¿Podemos comenzar? Sí, doctor, aún faltan 5 personas, pero ya les avisé. A ver, esperamos un par de minutos, ¿ya? Muy bien. Vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Sí, Perfecto. doctor. Bien, vamos a comenzar con cáncer renal. El cáncer renal cobra demasiada importancia como patología oncológica. En primer lugar, porque el cáncer renal, el principal elemento de tratamiento es la cirugía. Ni la radioterapia ni la quimioterapia juegan un rol preponderante en este tipo de patología. Actualmente han salido algunos fármacos como los antiangiogénicos o la nueva inmunoterapia que están dando resultados aceptables en cáncer renal metastásico, pero que acá en el Perú lamentablemente aún no tenemos acceso a la inmunoterapia por lo elevado del costo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el cáncer renal, 50%, yo diría hasta el 60% de diagnóstico es en forma incidental. El paciente no tiene ningún síntoma y por X motivo le sacan una ecografía abdominal y detectan una masa en el riñón. Y el paciente no tiene absolutamente nada. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de tumor. A nivel mundial es la séptima causa de muerte, un poquito más en hombres que en mujeres, y generalmente se presenta a partir de los 60 años, ¿no? Hay 3 factores de riesgo muy importantes en la etiología del cáncer renal: el tabaco, la obesidad y la hipertensión arterial. Son los 3 factores más importantes en el riesgo de tener cáncer renal. Hay antecedentes familiares, la insuficiencia renal crónica en pacientes en hemodiálisis, etc. Las metástasis más frecuentes del cáncer de riñón es al pulmón, hueso, hígado y ganglios linfáticos. Síntomas, como ya les dije,
la mayor cantidad de pacientes son asintomáticos. Hay una famosa triada sintomática, que es la triada de Guillain, ¿ya?, que se da en pacientes con cáncer de riñón y que consiste en un dolor lumbar, tumor palpable por vía abdominal y hematuria. Pero esta triada solamente se presenta en un 10% de pacientes, y ya cuando el cáncer está sumamente avanzado. Entonces pierde total importancia en el diagnóstico de cáncer de riñón. Pero para que lo conozcan, la triada de Guillain. Además, el tumor renal puede producir algunos síntomas o signos paraneoplásicos, y estos son producidas por las citoquinas que produce el mismo tumor. Por ejemplo, fiebre inexplicable, el aumento del calcio, trastornos de las enzimas hepáticas sin que haya metástasis, por ejemplo, el síndrome de Stafford, que es una disfunción hepática no metastásica, policitemia, etc. Y estos síntomas paraneoplásicos cesan o disminuyen cuando se retira el tumor o se hace exéresis tumoral. El diagnóstico, todo empieza con una ecografía, y de ahí hay que solicitar una tomografía con y sin contraste. En la tomografía sin contraste se pide al radiólogo que mida las unidades Hounsfield del tumor, y en la tomografía con contraste se pide lo mismo. Y tiene que haber un aumento o un realce de más de 20 unidades Hounsfield, y esto nos hace indicativo de que se trata de un tumor maligno renal. Por lo visto, entonces, no es necesario hacer biopsia renal. Se hace biopsia renal en determinados casos, como ya lo vamos a ver. Como ustedes saben, la tomografía con contraste emplea sustancias de contraste iodadas, y hay pacientes alérgicos al yodo. En estos pacientes, ¿qué hay que hacer? Hay que solicitar resonancia magnética nuclear, que también utiliza contraste, pero son de otro tipo. Entonces, en alérgicos al yodo pedimos una resonancia magnética. Si estamos sospechando un tumor renal en una paciente embarazada, esta no puede tomarse una tomografía, por lo tanto, se solicita una resonancia magnética. Tanto tomografía como resonancia necesitan que el paciente tenga una función renal más o menos adecuada, por encima de una depuración de creatinina mayor de 60. Otro examen es la gamografía renal. Por ejemplo, tengo un paciente con un tumor renal bilateral. Entonces voy a hacer nefrectomía de repente de un lado y una parcial del otro. Necesito saber cuál es la función renal de cada riñón. Para esto solicito una gamografía renal. La biopsia percutánea. La biopsia percutánea, que se puede hacer tanto bajo guía ecográfica como guía tomográfica. Se realiza principalmente en masas renales pequeñas. ¿Qué es una masa renal pequeña? Aquella que mida menos de 3 centímetros. ¿Cuándo hago esta biopsia percutánea? En primer lugar, si tengo un tumor renal, una masa renal pequeña en un paciente añoso, que tenga muchas comorbilidades, y en el cual yo diga, si lo opero, de repente este paciente se me queda en sala de operaciones, entonces mejor voy a vigilarlo. Pero para vigilarlo necesito saber qué diagnóstico tiene. Le hago una biopsia y de repente sale un cáncer de riñón, entonces voy a vigilar a ese paciente. ¿Cómo vigilo? Tomándole tomografías cada cierto tiempo y viendo si esta crece o no crece, ¿no? Eso es la vigilancia. Cuando esa masa renal pequeña, no voy a operarlo, voy a hacer otro tipo de tratamiento que se llama la terapia ablativa. ¿Qué es la terapia ablativa? Es la destrucción del tumor, ya sea por medios de calor o por medios de frío. Entonces ahí tenemos la radiofrecuencia cuando se utiliza calor y la crioterapia cuando se utiliza frío. Cuando quiero ver si esta masa renal es producto de una metástasis o es un cáncer renal primario.
Entonces, no tengo esa duda y tengo que saber qué cosa es. Porque de repente el paciente tiene un linfoma y como metástasis ha hecho una metástasis en el riñón. Entonces, ese tumor renal no es operable, solamente es para tratamiento médico, pero necesito saber la etiología o el diagnóstico. Antes se decía que la biopsia percutánea, ¿no?, tenía una exactitud diagnóstica bastante pobre, 38, 40%. Pero ahora con las nuevas técnicas, la exactitud diagnóstica llega hasta un 95%. Antes no se hacía porque se decía, no, va a haber siembra tumoral en los tejidos por donde pase la aguja. Eso está descartado, no es un factor de riesgo. Acá tienen imágenes tomográficas, principalmente la incidencia axial, en donde se corta al cuerpo en superior e inferior. Y acá tienen una masa renal, ¿no? La coronal, que corta al cuerpo en anterior y posterior. Ahí se puede ver el riñón en su totalidad con las vías urinarias, ¿no? Acá tienen otra masa renal. Y la sagital, que corta al cuerpo humano en derecha e izquierda. Las que más se usan son la incidencia axial y coronal. Esta es una angioresonancia. ¿Por qué es importante la angioresonancia? Todo tumor renal, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, puede, ¿no?, invadir las venas, la vena renal o la vena cava. Entonces, yo quiero saber si ese trombo tumoral en la vena renal o en la vena cava está flotando dentro de la vena o ya comprometió las paredes de la vena. Por ejemplo, acá ya comprometió las paredes de la vena. Dos estudios se hacen para diagnóstico de trombo tumoral en cáncer de riñón: angiotomografía y angioresonancia. ¿Cuál es mejor? La angioresonancia, porque la angioresonancia me determina si el trombo tumoral ha invadido o no la pared de la vena, ¿ya? Por eso es importante la angioresonancia. Acá tienen una biopsia renal. Esto es bajo guía ecográfica o también puede ser bajo guía tomográfica, pero ambas son percutáneas. ¿Cuáles son los tipos histológicos en cáncer de riñón? El mayor porcentaje son el carcinoma de células claras, 70 a 80%. Le sigue el carcinoma papilar, 10 a 15%. Dentro del tipo papilar tenemos dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2 es el más agresivo. Tenemos el cromófobo, un 4 a 5%. Este es el cáncer de evolución más favorable. Tiene una muy buena evolución. Tenemos el cáncer de ductos colectores de Bellini, junto con el carcinoma con componentes sarcomatoides, son los que tienen peor pronóstico. Felizmente solo corresponden al 1% de los tumores renales. Bueno, se hace el corte del riñón o se saca una biopsia. Lógicamente el patólogo tiene que examinarlo al microscopio y de acuerdo al examen va a diagnosticar si la histología tumoral es de buen pronóstico, de pronóstico intermedio, de mal pronóstico, etc. Y para eso, en cáncer renal se hace la clasificación de Fuhrman en 4 grados, que está basado en el tamaño del nucleolo y en el pleomorfismo celular. Acá tenemos Fuhrman grado 1 al grado 4, siendo el grado 1, ¿no?, cuando la histología se parece más a la histología normal. En cambio, el grado 4 es el más bizarro. ¿Cuál será el de peor pronóstico? Lógicamente, el grado 4. Esto es lo que le decía del trombo tumoral. En la vena renal hay un 23% de trombos tumorales, en la vena cava un 7%, pero como ustedes saben, la vena cava llega hasta la aurícula. En la aurícula habrá un 1% de trombos tumorales. Acá tienen la clasificación de trombos tumorales. El trombo tumoral 1, que solamente afecta a la vena renal. El trombo tumoral 2, que afecta a la vena renal, la vena cava, pero vena cava por debajo del hígado.
El trombo 3, vena cava por detrás del hígado. Y el trombo 4, cuando está por encima del hígado o por encima del diafragma, pudiendo ésta llegar hasta la aurícula. Recordar que el trombo tumoral se puede presentar en un 50 a 60% de casos sin metástasis y sin invasión de los ganglios. Entonces, con la cura, con la exéresis del riñón y la exéresis del trombo, el paciente puede llegar a una curación. Pero como todo en cáncer tiene factores pronósticos positivos y negativos, ¿cuáles son los negativos cuando hay trombo tumoral? En primer lugar, cuando hay metástasis, ¿no? Hay metástasis, ese es un factor de riesgo. Cuando hay ganglios positivos, cuando hay invasión de la pared de la vena, o sea, el trombo no está flotando en la vena, sino ya invadió las paredes de la vena. Cuando hay síndromes paraneoplásicos, son factores pronósticos negativos. El diagnóstico, angioten o angioresonancia, siendo la angioresonancia de mayor exactitud diagnóstica. En general, si yo hago un tratamiento del tumor primario y el trombo tumoral, la sobrevida a 5 años es más o menos de 55%, siendo mayor en el trombo 1 y menor en el trombo 4. El tratamiento, miren, ve, para el tratamiento, en el trombo 1, yo necesito solamente hacer un pequeño clampaje con una pinza que se llama la pinza Satinsky a este nivel, ¿no? O sea, clampo para que no haya sangrado, mucho sangrado a nivel de otro lado, ¿no? En el trombo 2, yo tengo que clampar la vena cava por debajo del trombo, por encima del trombo y además el clampaje de la vena renal contralateral, o sea, de la vena renal del lado izquierdo. En el trombo 3, ¿ya? Yo tengo que clampar la vena cava por debajo del trombo, la vena renal contralateral. Tengo que clampar la vena cava por encima del trombo, más o menos a la altura de las venas suprahepáticas. Y además tengo que hacer un clampaje del hilio hepático. El clampaje del hilio hepático se llama la maniobra de Pringle. Y con esto ya levanto el hígado hacia el lado izquierdo, abro la vena cava y saco el trombo. En el trombo 4 ya necesito la ayuda de ¿quién? Si el trombo está en el tórax, será pues el cirujano de tórax. Y si ha llegado hasta la aurícula, será el cirujano cardiovascular. Hay cirugías cuando el trombo llega hasta la aurícula, en el cual ingresa el urólogo, el cirujano cardiovascular, y muchas de estas cirugías se realizan como una cirugía cardíaca, ¿no? Con bomba. Esto es lo que les he explicado. En cuanto al TNM, no quiero que ustedes se aprendan el TNM de memoria, porque eso no es muy importante para un estudiante de pregrado, porque de repente ustedes van a estudiar otra especialidad. Pero sí es bueno que sepan en todo tipo de cáncer, en cualquier tipo de cáncer, que dividan el cáncer por lo menos en 3 subgrupos. Cáncer renal localizado, cuando está dentro del órgano afectado. Cáncer renal localmente avanzado, cuando ya se salió de los límites del órgano afectado. Y cáncer renal metastásico, cuando se ha ido a otros órganos, ¿no? En riñón, el cáncer renal localizado comprende hasta el T2, ¿ya? Hasta el T2 localizado. El T3 ya es el localmente avanzado, porque se ha ido a la vena renal, se ha ido a la vena cava, ¿no? O se ha extendido a los órganos que están cerquita al riñón. El trombo tipo, el T4, ya es cuando ya el tumor se va más allá de la fase de Gerota, ¿no? Entonces se va, por ejemplo, a la glándula suprarrenal, etc. Ya se salió de los límites cercanos al riñón y puede invadir otros órganos. Eso es lo que yo quisiera que sepan. T1, T2, localizado. T3, localmente avanzado. Y T4, avanzado. Acá tienen estadios clínicos. El
Estadio clínico 1, cuando el tumor está dentro del riñón. El T2 es más grande, pero también está dentro del riñón. El estadio 3 ya se fue a la vena renal, ¿no? El T4 se ha ido a la glándula suprarrenal, se ha ido más allá de la grasa, etc., ¿no? Este es el cáncer renal avanzado. ¿Para qué me sirve eso? Para el tratamiento, ¿no? El tratamiento del cáncer renal localizado. Primero, puedo hacer una vigilancia activa. ¿En quiénes? Pacientes añosos, con mal riesgo quirúrgico, que tengan masa renal pequeña, ¿no? En ellos yo puedo vigilarlos. No hago nada, solamente vigilo. Y si veo que en los controles posteriores el tumor está creciendo muy rápido, ¿no? O el tumor ha comenzado a sangrar y no se detiene el sangrado, yo tengo que operar, ¿no? En segundo lugar, para cáncer renal localizado, el tratamiento es la nefrectomía parcial. Esto es lo de elección. Lo de elección es la nefrectomía parcial hasta donde sea posible, ¿no? Hasta donde sea posible. Nefrectomía parcial se llama la cirugía ahorradora de nefronas, porque se ha determinado con los estudios a largo plazo que haciendo una nefrectomía radical, o sea, sacando todo un riñón, a la larga ese paciente va a tener alteración de la función renal. Y más que todo, si por ejemplo el paciente es diabético, hipertenso, ese paciente en el futuro puede llegar a una insuficiencia renal crónica terminal e incluso a diálisis. Es por eso que ahora, ¿cuál es la tendencia del tratamiento en cáncer renal localizado? Nefrectomía parcial, ¿ya? Pero hasta donde sea posible. Lo primero es el principio oncológico, sacar todo el tumor maligno, ¿ya? Ahora, la nefrectomía parcial se puede hacer nefrectomía parcial abierta, laparoscópica o con asistencia robótica. Otro tratamiento, ¿ya? Esto es para explicarle qué es una nefrectomía radical. En la nefrectomía radical, para hacer este tipo de operación, primero ubico la arteria, clampo la arteria, segundo ubico la vena, clampo la vena, tercero ubico el uréter, clampo el uréter y saco todo el riñón. En una nefrectomía parcial, yo tengo que hacer clampaje del pedículo renal para que al realizar el corte alrededor del tumor, esto no sangre mucho, ¿no? Saco la zona tumoral, hago la respectiva rafía de esa zona y posteriormente retiro el clampaje del pedículo renal y la cirugía está finalizada. Y también les hablé de tratamientos ablativos, ¿no? La destrucción del tumor renal, ya sea con calor o con frío. Con calor se llama la radiofrecuencia, utiliza el calor a 65 grados centígrados. Y la crioterapia utiliza el frío, que es el nitrógeno o argón, con una temperatura de menos 70 grados centígrados. Estas dos técnicas se pueden hacer en forma percutánea, como si hicieras una biopsia con guía ecográfica o si no tomográfica, ¿no? O también puedes ingresar dentro de la cavidad corporal con laparoscopía. Haces la laparoscopía, aísla el riñón, aísla la zona tumoral y mirando directamente introduces tus agujas de radiofrecuencia o crioterapia. O sea, los ablativos pueden ser en forma percutánea o laparoscópica. En cáncer renal localmente avanzado, acá sí la indicación es una nefrectomía radical. Tengo que sacar todo el riñón. ¿Será necesario sacar los ganglios? Solo se sacan los ganglios si yo veo en la tomografía o durante el acto quirúrgico ganglios agrandados, ¿no? Entonces yo retiro todos los ganglios del hilio renal. ¿Servirán para el tratamiento? Hasta donde se ha estudiado no sirven para tratamiento, solo sirven para pronóstico, porque nos da un mejor estadiaje. Solo sirven para pronóstico.
y tenemos el cáncer renal avanzado. ¿Qué tenemos para el cáncer renal avanzado? Miren, desde el año 1992, en que se descubrió el interferón y la interleuquina como tratamientos para cáncer renal avanzado o metastásico, ¿ya? Y que daban al paciente un poco más de sobrevida, 1 o 2 meses más, pero con mala calidad de vida, porque son sustancias muy tóxicas. Entonces el paciente vive un poco más, pero mal. Y miren, ve, del 92 hasta el 2005 no se descubrió ningún tratamiento. No se descubrió nada. Hasta que el 2005 nace la terapia Target. ¿Qué es la terapia Target? Con los estudios moleculares o genéticos se vio que en el cáncer de riñón estaba afectado un gen, el gen de von Hippel-Lindau. Gen del von Hippel-Lindau. Cuando este gen está alterado o está mutado, ¿no? Hay mayor angiogénesis tumoral. Si hay mayor angiogénesis, hay mayor producción de vasos sanguíneos, ya sea arterias o ya sea venas. Y si hay mayor irrigación en esa zona, lógicamente el tumor va a crecer más. Entonces, ¿qué es la terapia Target? Es la terapia en base a antiangiogénicos. Surgió el sorafenib, surgió el sunitinib, el temsirolimus, una serie de sustancias que actuaban en cáncer renal avanzado o metastásico. Al inicio, excelentes resultados, muy buenos resultados, ¿ya? Pero como ustedes saben, el cáncer riñón, el cáncer renal, los genes van mutando, hasta que últimamente se ve que los antiangiogénicos solos ya no le hacen mucho efecto al cáncer renal. Entonces, en el 2015, surge, y no solamente para cáncer de riñón, sino para una serie de patologías tumorales, la nueva inmunoterapia. ¿Qué es lo que sucede en el cáncer? En el cáncer renal específicamente. Lo que sucede es que el tumor, con la producción de las citoquinas, etcétera, hace que nuestra inmunoterapia, que son las defensas de nuestro cuerpo, se vayan al piso. O sea, no hay buenas defensas porque nuestra inmunoterapia está bloqueada, nuestra inmunología está bloqueada, ¿no? ¿Qué hacen estos nuevos inmunoterápicos? Actúan despertando nuestra inmunología y va a ser nuestra propia defensa de nuestro cuerpo la que actúe sobre el cáncer renal. Se llaman los inhibidores de checkpoint o los inhibidores de punto de control inmunológico. Inhibidores de checkpoint o inhibidores de punto de control inmunológico. Surgió el nivolumab, el ipilimumab, el pembrolizumab, etc., el avelumab, una serie de fármacos que estos sí están dando actualmente muy buenos resultados, ya sea actuando solos, o sea, un solo inmunoterápico, haciendo combos, o sea, combinándolo. Se combina con antiangiogénicos, o sea, un inmunoterápico más un antiangiogénico, se combinan 2 inmunoterápicos y últimamente en el 2022 ha surgido un estudio en el cual combina el combo de 3 sustancias, 2 inmunoterápicos y un antiangiogénico, con muy buenos resultados, una muy buena sobrevida y sobre todo con buen estado del paciente. ¿Ya? Otra cosa, cuando el paciente tiene un cáncer renal avanzado, ¿ya? Hay que establecer a qué grupo de riesgo pertenece ese paciente, ¿ya? Si es un grupo de bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Y para eso un urólogo canadiense, que es el Dr. Hen, en Canadá, hizo un estudio y sacó
factores pronósticos, no, los factores de riesgo para cáncer renal avanzado, en el cual, por ejemplo, estaba la hemoglobina, que debía estar por debajo del límite inferior normal, el calcio mayor de 10, el tiempo del diagnóstico al inicio del tratamiento sistémico que yo le voy a dar, menor de 1 año. Karnowski, que es el estado funcional del paciente, ¿no? Menor de 80. Las plaquetas, que están por encima del límite superior normal. Los neutrófilos, por encima del límite superior normal. Entonces, si el paciente no tenía ninguno de estos factores, era de bajo riesgo. Si tenía 1 a 2 factores, era de riesgo intermedio. Y si tenía más de 2 factores, era de alto riesgo. ¿Esto para qué? Los pacientes con cáncer renal metastásico de bajo riesgo, yo puedo hacer la cirugía del paciente. Le saco el tumor renal y de repente tiene metástasis pulmonar, le hago el tratamiento de la metástasis. Por ejemplo, puede ser una cirugía, ¿no? Puede ser radioterapia, o sea, trato la metástasis. Y con eso la sobrevida del paciente es bastante alta, ¿ya? Pero cuando el paciente ya es de riesgo intermedio, ya no puedo operarlo, porque la sobrevida no mejora, ¿ya? Ni en riesgo intermedio ni en alto riesgo. Es por demás operar. Es mejor darle solamente tratamiento médico, con antiangiogénicos combinados o solos con la nueva inmunoterapia. Pero hay situaciones en las que sí tengo que operar, pero es una operación paliativa. Por ejemplo, el paciente tiene un tumor demasiado grande y empieza con mucho dolor, que no le calma con nada. A ese paciente le saco el tumor para calmar el dolor. De repente ese tumor muy grande está ocasionando mucha hematuria que no se puede detener. Saco el tumor, pero solamente para calmar los síntomas. Es una terapia quirúrgica paliativa, ¿ya? Entonces, en el cáncer renal metastásico, los tratamientos cirugía citorreductiva para aliviar los síntomas, o también en cáncer renal avanzado o metastásico de bajo riesgo, ¿correcto? Con los criterios de Genn. Terapia antiangiogénica, ya hemos hablado. La nueva inmunoterapia, que potencia el sistema inmune para que se enfrente él mismo a las células tumorales, ¿no? Son los inhibidores del punto de control inmunitario o inhibidores de checkpoint. Quimioterapia, como al inicio les dije, ni la quimio ni la radio no le hacen nada al cáncer de riñón. Siguen los estudios, ¿no? En algunos se ha visto una tasa de respuesta del 2 al 6%, pero nada definitivo. Por eso, hasta ahora no se está usando quimioterapia en cáncer de riñón. Se usa antiangiogénicos y la nueva inmunoterapia. Esto es lo que les hablaba de cáncer renal avanzado, ¿no? Los famosos combos o la combinación de tratamientos antiangiogénicos con inhibidores de checkpoint. En el 2019 surgió un inhibidor de checkpoint más un antiangiogénico. Pembrolizumab es la nueva inmunoterapia y el cabozantinib es la terapia target. El nivolumab más el cabozantinib, el levantinib más el pembrolizumab, que son 2 inmunoterápicos, y en el 2022 surgió el triplete, que es el nivolumab, que es un inmunoterápico, el ipilimumab, inmunoterápico, y el cabozantinib, que es un antiangiogénico. Con esto se está logrando sobrevidas bastante importantes en pacientes que tienen metástasis, que antes a los pacientes no les daban mayor tiempo de sobrevida y ahora están alcanzando sobrevidas importantes. Y, como les digo, sobre todo con buena calidad de vida de los pacientes. Esto es más o menos un cuadro sinóptico de lo que hemos hablado. Esto es lo mismo, ¿no? La sobrevida, cáncer renal localizado. En el estadio 1, a 5 años, 81%. En el estadio 2, 74%. Y va disminuyendo la sobrevida
hasta el cáncer renal metastásico un 8%. Como les dije, en el cáncer renal metastásico está mejorando esta sobrevida con la nueva terapia médica, que son los antiangiogénicos y los nuevos inmunoterápicos o los inhibidores de checkpoint. Sobre todo la combinación o los famosos combos. Seguimiento generalmente el primer año cada 3 meses, el segundo año cada 4 meses, el tercer año cada 6 meses y de ahí en adelante un control anual. ¿Qué se hace para los controles? Ecografía abdominopélvica cada 3 meses, radiografía de tórax también, exámenes bioquímicos. ¿Para qué? Para ver el funcionamiento del otro riñón o el riñón que queda. O sea, generalmente son de función renal. Y cada año se debe pedir una tomografía abdominopélvica y una tomografía de tórax, abdominopélvica y de tórax. Y algún otro estudio de acuerdo a los síntomas que refiere el paciente. Por ejemplo, si el paciente refiere mucho dolor en los huesos, una gamografía ósea. Si refiere mucho dolor de cabeza, una tomografía cerebral. Y así. Muy bien. Preguntas, señores alumnos, sobre cáncer de riñón. Todo claro, doctor. Muy bien. Si está todo claro, vamos a continuar con la siguiente patología, que es el cáncer de próstata. Cáncer de próstata es muy importante a nivel Perú, porque es la primera causa, la primera patología oncológica en los varones y además es la primera causa de muerte. La primera causa de muerte. Es una patología, ¿no?, que puede ser prevenible, no porque yo pueda prevenir el cáncer, sino que yo puedo diagnosticar el cáncer muy tempranamente. Por esto es muy importante el chequeo prostático, ¿no? ¿Cuándo debe comenzar el chequeo prostático? El chequeo prostático debe comenzar a los 50 años, salvo si el paciente tiene papá o hermano o ambos con cáncer de próstata. En ese caso empieza a los 45 años o 40 años si tiene ambos familiares con cáncer de próstata. ¿Y el chequeo en qué consiste? Principalmente un tacto rectal y un dosaje del antígeno prostático específico, que es el PSA. ¿Ya? El PSA. Ahora, la próstata en general tiene 3 enfermedades, que es la prostatitis, la hiperplasia benigna de próstata y el cáncer de próstata. La prostatitis más común entre los 20, 40, 45 años. La hiperplasia benigna de próstata después de los 50 y el cáncer de próstata después de los 60. Son los grupos etarios donde hay mayor frecuencia de estas enfermedades. Al inicio de estas 3 enfermedades los síntomas son similares. Por eso antes se hablaba del síndrome de prostatismo, que ahora ha cambiado de nombre, se llama síntomas del tracto urinario inferior. Y conforman síntomas irritativos y síntomas obstructivos. Irritativos, por ejemplo, la disuria, polaquiuria, y obstructivos, por ejemplo, la disminución del chorro urinario o el pujo, etc. Pero al inicio, las 3 enfermedades tienen casi los mismos síntomas y conforme va avanzando la enfermedad ya se van diferenciando las enfermedades. Entonces, como dije, el cáncer de próstata es más frecuente en los varones, siendo la segunda causa de muerte a nivel mundial. Pero en el Perú, la causa más frecuente y además es la primera causa de muerte. Factores de riesgo, en primer lugar, la edad, lógicamente, ¿no? Mayores de 60 o 65 años. La raza es más frecuente en la raza negra y menos frecuente en los asiáticos. Y la herencia juega un rol importante. Si el papá está con cáncer de próstata, el riesgo aumenta 1 a 3 veces. Además, si el hermano tiene cáncer de próstata, el riesgo aumenta 5 a 11 veces. Mucho se habló de sustancias que previenen el cáncer de próstata. Se investigó el selenio, la vitamina E, finasteride, dutasteride, el licopeno del tomate, etc. Pero todos los estudios no han demostrado claros beneficios.
Hablando del finasteride y el dutasteride, ¿no? Se vio que cuando el paciente tomaba por mucho tiempo estas sustancias para la próstata, ¿no? Se veía una disminución del antígeno prostático específico, pero no una disminución del cáncer. Es por eso cuando el paciente está tomando estas sustancias, uno tiene que calcular que su PSA no es el verídico, ¿no? No es el verídico, sino que está disminuido por el uso de estas sustancias. Síntomas. Entonces, al inicio, síntomas de tracto urinario inferior o prostatismo, ¿no? Y ya conforme avanza la enfermedad, tendrá otro tipo de síntomas. El cáncer de próstata, ¿a qué órgano se va primariamente? Como primera opción, al hueso. Entonces el paciente tiene síntomas de dolores óseos, ¿no? Signos. Hay que hacer un tacto rectal, lógicamente. El tacto rectal, ¿para qué me sirve el tacto rectal? El tacto rectal no me sirve para ver volumen ni nada de eso, sino me sirve para ver la consistencia de la próstata. Se dice que la consistencia normal de la próstata es similar a la punta de la nariz, ¿no? Pero si uno tacta algo duro, un nódulo duro o parte de la próstata dura, pétrea, eso es un signo de cáncer de próstata. También puedo ver los límites, ¿no? Yo palpo y veo que es una próstata regular, de repente al medio tacto un nódulo, pero también puedo tactar si este tumor ya se fue de los límites de la próstata. Estoy tactando la próstata normalmente y de pronto veo que esa tumoración pétrea se sale de los límites de la próstata. Entonces, con el tacto ya puedo detectar que se trata de un cáncer de próstata localmente avanzado, porque ya se ha salido de los límites de la próstata. Exámenes de laboratorio, lo principal, el PSA, que es el antígeno prostático específico. Valores normales en general de 0 a 4, ¿no? De 0 a 4, pero hay que tener en cuenta que el PSA es normal por grupos de riesgo, ¿no? Menos de 40 años hasta 1.5, hasta los 50 de 0 a 2, y así va aumentando, ¿no? Va aumentando. Cuando el PSA está entre 4 y 10 o entre límite superior y 10, hay que sacar el índice de PSA. El índice de PSA se obtiene dividiendo el PSA libre entre el PSA total por 100. Si este resultado es menor de 18%, estoy en la obligación de descartar un cáncer de próstata. El otro es la densidad del PSA, ¿no? La densidad del PSA se obtiene dividiendo el PSA total entre el volumen prostático y sobre todo el volumen prostático dado por la resonancia magnética, ¿ya? Resonancia magnética. Antes de que surja la resonancia magnética como elemento diagnóstico importante en cáncer de próstata, nosotros decíamos, ¿cuándo debemos descartar un cáncer de próstata? En primer lugar, cuando es un tacto rectal anormal. O sea, yo hago el tacto y palpo algo duro. Inmediatamente ese paciente, sin esperar resultados de PSA, debe ir a biopsia de próstata. Segundo lugar, cuando el PSA es mayor de 10, biopsia de próstata. Y tercer lugar, cuando el PSA es menor de el índice de PSA es menor de 18%. En esos casos yo debo hacer una biopsia de próstata. Pero de ahí surgió la resonancia nuclear magnética multi o biparamétrica. ¿En qué se diferencia la multi de la biparamétrica? La multiparamétrica utiliza contraste, la biparamétrica no usa contraste. Ambas sirven para el diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces yo mando una orden de resonancia nuclear magnética multi o biparamétrica y el radiólogo en el resultado me va a decir, bueno, que se trata de un nódulo en tal zona, de tales medidas, etcétera, que corresponde a la clasificación PIRATS, acá ven, PIRATS, la clasificación PIRATS, de 1 a 5, puede ser 1, puede ser 2, 3, 4 o 5. Si sale 1 o 2, ese es un nódulo benigno. Si sale 4 o 5, debe ir a biopsia de próstata porque puede ser un cáncer. Y si sale 3, PIRATS 3, yo tengo que sacar la densidad del PSA.
Si la densidad del PSA me sale mayor de 0.15, va a biopsia de próstata. ¿Ya? En conclusión, ¿cuáles son las indicaciones de biopsia de próstata? Las indicaciones de biopsia de próstata son tacto rectal anormal, 1. PSA mayor de 10, 2. Índice de PSA menor de 18% siempre y cuando el PSA esté entre 4 y 10. Resonancia magnética con resultado de PIRADS 4 o 5. 4 indicaciones. Y la quinta es resonancia magnética con resultado de PIRADS 3 más una densidad de PSA mayor de 0.15. Con eso ya tengo las indicaciones de biopsia de próstata. ¿Ya? ¿Cómo se hace la biopsia de próstata? La biopsia de próstata se hace con guía ecográfica transrectal, ¿ya? Y a través del recto antes se hacía la biopsia, a través del recto. Se llama biopsia de próstata transrectal con guía ecográfica. Se sacaba 12 muestras, 6 del lado derecho, 6 del lado izquierdo. 2 de la base derecha, 2 del tercio medio y 2 del ápex. Igual en el lado izquierdo. Son 12 muestras. Pero como ustedes comprenderán, cuando se hacía la biopsia transrectal, yo tengo que perforar con mi aguja de biopsia el recto. Y ustedes comprenderán que el recto está sumamente contaminado. Entonces, muchos de estos pacientes, sobre todo pacientes ancianos, hacían sepsis, e incluso se ha reportado muertes por biopsia de próstata transrectal. Es por eso que actualmente la mejor indicación que se hace es una biopsia de próstata con guía ecográfica transrectal, pero por vía perineal. Miren, ve, acá está el ecógrafo en el recto, pero mi aguja está introduciéndose por el periné, o sea, 1,5 centímetros por encima del recto. A cada lado introduzco mi aguja tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo y hago las mismas tomas de muestra, tanto de la base, tercio medio como del ápex, ¿ya? Pues bien, hice mi biopsia y lo mando al patólogo. Y el patólogo me va a decir que se trata de un cáncer de próstata y Gleason. ¿Qué es el Gleason? Así como en el cáncer de riñón ustedes veían el Fuhrman, el patólogo verá el Gleason, ¿ya? El Gleason, que es el grado celular basado en la arquitectura de las células tumorales. A mayor puntaje, mayor agresividad. Y estos los puntajes van de 1 a 5. De 1 a 5. Diciendo que a partir del 3, del grupo 3, ya se considera un grado tumoral patológico maligno patológico, ¿ya? Entonces, pero siempre tiene que el patólogo establecer en una imagen microscópica, tiene que establecer qué grupo celular predomina. De repente predomina el grupo 3. Perfecto, el grupo 3. ¿Y cuál es el segundo grado nuclear que predomina en esa misma toma de microscópica? De repente predomina el grupo 4. Entonces yo voy a poner Gleason 7, 3 más 4. O Gleason 6, 3 más 3. O Gleason 7, 4 más 3. Y de ahí igual 8, 9 o 10. Va desde el 6 hasta el 10. El problema está en el 7, porque el Gleason 7 puede ser un 3 más 4 o un 4 más 3. Como comprenderán, el Gleason 7, 4 más 3 es de peor pronóstico que el Gleason 7, 3 más 4. Porque en el 4 más 3 predominan mayor cantidad de células tumorales con una arquitectura más bizarra, ¿ya? Entonces, en base al Gleason, yo tengo el grupo de bajo riesgo, Gleason 6, riesgo intermedio, Gleason 7, y alto riesgo, Gleason 8, 9 y 10, ¿ya? 8, 9 y 10. La resonancia ya la hablamos. El PSA3 es una prueba en orina.
basada en la reacción en cadena de la polimerasa. También es un método diagnóstico en orina. Acá en Perú no lo tenemos, ¿no? No lo tenemos. Esto se usa más en Europa, más en Europa. El punto de corte es 25. Si el valor es mayor de 25, el paciente requiere biopsia. Acá en Perú no lo tenemos. Pues bien, hecho el diagnóstico, ya sé qué cáncer de próstata es, qué Gleason es, etc. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? El estadiaje del paciente. ¿El cáncer de próstata se ha quedado en la próstata solamente o se ha ido al resto del cuerpo? Y para eso, actualmente las guías, tanto la americana como la europea, me dicen que las pruebas de estadiaje deben ser con una radiografía de tórax, una tomografía abdominopélvica y una gammagrafía ósea. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Que tanto la tomografía como la gammagrafía ósea tienen poca sensibilidad para diagnosticar ganglios y para diagnosticar metástasis ósea. ¿Ya? Es por eso que ahora está en estudio y probablemente ya salgan en las guías o de repente en este último congreso que está sucediendo en este momento en Estados Unidos hay el Congreso de la Asociación Americana de Urología, de repente surgen las nuevas guías diagnósticas, en las cuales se debe introducir la resonancia magnética del cuerpo entero y el PET-PSMA. El PET-PSMA. ¿Qué es el PET? El PET es la combinación de imágenes tomográficas con resultados metabólicos. Por ejemplo, PET scan me dice, hay un tumor en la próstata, ya por las imágenes, veo las imágenes y veo una tumoración en la próstata, pero además me refiere, hay un aumento de metabolismo en la zona de D4, ¿ya? En la columna, en tal vértebra, hay un aumento del metabolismo. ¿Eso qué me indica? Que tiene un tumor de próstata y un aumento de metabolismo en esa vértebra que me indica que hay un aumento de la replicación celular. ¿Y cuándo hay aumento de la replicación celular? Cuando hay metástasis. Entonces ya sé que es un tumor de próstata metastásico. Eso es lo mejor PET-PSMA para el diagnóstico de cáncer de próstata, sobre todo metastásico. Estos dos elementos diagnósticos deben ingresar a las guías tanto de la Asociación Americana como de la Asociación Europea. Espero que en este año estén ingresando, ¿no? Pero lo que tenemos hasta ahorita, graficadas hasta ahorita, son la radiografía de tórax, tomografía abdominopélvica y gammagrafía ósea. Ahora, la ISUP estableció los grupos de riesgo y acá hace una división. Por ejemplo, el Gleason 6, no, Gleason 6 es el grupo 1. El Gleason 7, 3 más 4 es el grupo 2. El Gleason 7, 4 más 3, el grupo 3. El Gleason 8 es el grupo 4. Y el Gleason 5 es el 9 y 10. Esto es para ver los grupos de riesgo, ¿no? Siendo el grupo 1 de mejor pronóstico y el grupo 5 el de peor pronóstico. Ahora, para los urólogos, ya hacen la clasificación de riesgo en base a la NCCN, donde hay muy bajo riesgo, intermedio favorable, desfavorable, alto riesgo y muy alto riesgo. Ya ahí tienen que ver la clasificación TNM, el Gleason, el PSA, el número de cilindros positivos, la densidad de PSA, etc. Pero para fines prácticos, para ustedes, yo quisiera que ustedes aprendan lo siguiente. En el TNM, como les dije antes, T1 y T2 localizado, T3 localmente avanzado y T4 avanzado. ¿Ya? T1 localizado, T2 localizado, T3 localmente avanzado, ya se fue a las vesículas seminales. Y el T4, miren, ya se fue a la vejiga, se ha ido al recto, se ha ido a otros órganos. ¿Ya? En el localizado, yo quisiera que sepan bien, categóricamente bien, 3 grupos de riesgo. Cáncer de próstata localizado, T1, T2,
de bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Bajo riesgo, PSA menor de 10, Gleason 6, bajo riesgo. Riesgo intermedio, PSA de 10 a 20, Gleason 7. Alto riesgo, PSA mayor de 20, Gleason 8, 9 y 10. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan, ¿ya? Cáncer de próstata localmente avanzado, el T3, y el avanzado, el T4, donde puede haber metástasis, ganglios positivos, etc. Ese es el estadiaje. ¿Para qué me sirve el estadiaje? Para el tratamiento, ¿no? Para el tratamiento. Cáncer localizado de próstata bajo riesgo, o sea, Gleason 6, PSA menor de 10. ¿Cuál es el mejor tratamiento? El tratamiento de elección a nivel mundial ahorita, vigilancia activa. Vigilancia. Se dice que el Gleason 6 con un PSA menor de 10 avanza muy lentamente, no da metástasis. Entonces esto yo puedo vigilarlo. ¿Y por qué vigilarlo? Lo vigilo porque el tratamiento de cáncer de próstata localizado, ya sea con cirugía o con radioterapia, puede traer consecuencias en la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, ¿cuáles son las dos principales complicaciones de una cirugía de próstata radical? Que el paciente puede quedar con incontinencia de orina o el paciente puede quedar con impotencia sexual. ¿Ya? La radioterapia, otro tanto. Entonces, por eso es que el mejor tratamiento para el cáncer renal localizado de bajo riesgo es la vigilancia activa. Vigilancia activa. Pero ¿cuál es el problema de la vigilancia? Que el paciente debe tener conciencia de enfermedad. Debe tener conciencia de enfermedad. En Europa, todos los pacientes con Gleason 6, PSA menor de 10, van a vigilancia. Acá en Perú no se puede hacer eso por dos motivos. Uno, el paciente no es consciente de su enfermedad. Por ejemplo, el paciente no tiene mucha cultura, ¿ya? No tiene mucha cultura, no sabe el riesgo que corre. Y nosotros le decimos, ¿sabe qué? Usted tiene que venir cada 3 meses a chequeo. ¿Qué es lo que dicen? Tengo un cáncer de próstata benigno. Eso es lo que dicen en su entorno. Un cáncer de próstata benigno. El médico me ha dicho que ya no me debo operar. Y se olvidan del control. Y vienen a control cuando tienen muchos síntomas. Le hace el estudio y ya es un cáncer de próstata de repente avanzado, ¿no? Por eso debe estar en constante chequeo. Entonces, no hay conciencia de enfermedad. O lo otro, hay pacientes muy cultos que dicen, tengo cáncer, y no me están observando. Tienen mucha ansiedad. Entonces, en esos casos yo puedo hacer una prostatectomía radical sin ganglios, sin membranectomía, ¿no? Puedo darle radioterapia externa o puedo darle braquiterapia, que es una forma de radioterapia pero interna. Pero para esto tienen que tener una próstata pequeña, menor de 60 gramos, que no tenga cirugía prostática y que tenga síntomas de prostatismo, que es la escala de IPS, menor o igual a 12. En estos casos yo puedo hacer la braquiterapia. Entonces, así se trata el cáncer de próstata localizado de bajo riesgo. Riesgo intermedio. Ya no, riesgo intermedio, ya tengo que tratar a ese paciente. Le hago una prostatectomía radical con linfadenectomía extendida, o sea, saco todos los ganglios. O si no, le hago una radioterapia, pero le doy tratamiento hormonal por 6 meses. ¿Qué es el tratamiento de deprivación hormonal? ¿Qué hormona actúa en el cáncer de próstata? La testosterona. ¿Quién produce testosterona en el cuerpo? Testículos mayormente y otro poquito las suprarrenales. Entonces, el tratamiento de deprivación hormonal significa bloquear la producción de testosterona. Y para eso utilizo unas hormonas que son los análogos LH-RH o si no, los antagonistas LH-RH. Ya vamos a hablar de esto. Cuando el cáncer de próstata es localizado de alto riesgo, en general requiere un tratamiento multimodal. O sea, no solamente lo voy a operar, de repente lo opero, pero además tengo que darle tratamiento hormonal o además de repente tengo que darle radioterapia, ¿no? Es un tratamiento
multimodal. O sea, intervienen varios esquemas de tratamiento. Si no quiero operar, se le puede dar radioterapia, pero le doy terapia hormonal por 1.5 a 3 años, de acuerdo a si es un Gleason 8, si es un Gleason 9 o un Gleason 10. Si es de muy alto riesgo, por ejemplo, un Gleason 10, aparte de la radioterapia, de la terapia de privación androgénica, le puedo dar quimioterapia, que es el docetaxel. ¿Ya? Entonces, alto riesgo localizado requiere un tratamiento multimodal. Eso quiero que lo fijen bien. La prostatectomía radical se puede hacer por vía abierta, esta es la vía abdominal, se puede hacer por vía retropúbica, por vía perineal, esta es la abdominal o retropúbica, la perineal, la laparoscópica o la laparoscópica con asistencia robótica. ¿Qué saco yo? Próstata, vesículas seminales. Próstata, vesículas seminales. Aparte tengo que hacer la linfadenectomía pélvica extendida. Acá están los grupos ganglionares que yo debo sacar. Esta es la radioterapia externa, donde en general el paciente se acuesta, tiene que estar unos 5 a 10 minutos en esta posición, recibe la dosis de radioterapia y listo. En general son 33 sesiones, ¿no?, que se efectúan de lunes a viernes por 10 minutos y dura aproximadamente pues, mes y medio más o menos. Y esta es la radioterapia, la braquiterapia. Es una radioterapia interna, ¿no? Voy a introducir unas semillas radioactivas en la misma próstata mediante esta guía. Pero ya tiene sus indicaciones la braquiterapia, como hemos visto. Pues bien, yo he hecho un tratamiento a un cáncer de próstata localizado, ya sea con radioterapia o cirugía. Lo estoy evolucionando, lo estoy controlando cada 3 meses, PSA, etc. Y veo que en determinado momento el PSA me comienza a subir. Eso es lo que se llama falla bioquímica. Falla bioquímica. Ya está fallando, quiere decir que en algún lugar hay cáncer. Y empiezo a darle tratamiento hormonal. Es lo que se llama el cáncer de próstata sensible a la castración. Cáncer de próstata que responde al tratamiento hormonal, ¿no? Pero voy controlándolo y de repente aparece una metástasis. Se llama cáncer de próstata sensible a la castración metastásico. Continúo con mi terapia hormonal. Pero llega un momento en que veo que el PSA ya comienza a subir. Cáncer de próstata resistente a la castración. Resistente a la castración. Ya no le hace caso a las hormonas. Y por último será el cáncer de próstata resistente a la castración refractario a tratamiento. Y así es que el cáncer de próstata llega a la muerte. Hay cáncer de próstatas que la primera vez que vienen a consulta ya lo encuentro con metástasis. Viene a consulta, es un cáncer de próstata, además le hago el estadiaje y ya tiene cáncer en los huesos. Cáncer de próstata metastásico. Pero al inicio es sensible a la castración. Lógicamente va a seguir el mismo camino, resistencia a la castración y hasta que sea refractario. Entonces, concepto de recurrencia bioquímica. Recurrencia bioquímica. Si yo he operado al paciente, lo he operado, será una recurrencia bioquímica post-prostatectomía radical. ¿Cuál es la definición de recurrencia bioquímica en este caso? 2 aumentos consecutivos de PSA por encima de 0.2 nanogramos por mililitro. Yo cuando opero una próstata radical, por ejemplo, el paciente tenía un PSA de 15, por decir, lo opero, saco la próstata, vesículas seminales, ganglios, etc. Y a las 6 semanas le hago un control de PSA. El mejor resultado debe ser un PSA de 0.01. 0.01, casi indetectable. Excelente resultado. Y así lo voy controlando. Pero en sus controles de repente hay un momento en que el PSA está en 0.2. Ah, no, ya subió.
Le hago otro control, de repente se han equivocado, 0.2, recurrencia bioquímica. ¿Será lo mismo en radioterapia? No es lo mismo. En radioterapia, yo trato a un paciente con PSA, el mismo paciente, PSA de 15. Le doy la radioterapia completo, las 33 sesiones de radioterapia, y después de un tiempo le hago el PSA. PSA no va a bajar como bajó post-prostatectomía radical. Primero bajará pues a 10, 9, 7, 6, 5, hasta que llega a un nadir. El nadir es el punto más bajo a cual llega el PSA. ¿Cuál es el nadir? Generalmente entre 0.3 y 0.6 nanogramos por mililitro. Ese es el nadir. Entonces, ¿cuál es el concepto de falla bioquímica post-radioterapia? Elevación del PSA, ya no 2 veces, sino 3 veces consecutivas, por encima del nadir más 2. Por ejemplo, el nadir ha sido 0.3, más 2 será 2.3. Si el paciente tiene 2.4, ya es por encima del nadir más 2, ¿correcto? Eso es la recurrencia bioquímica post-radioterapia. Ahora, la recurrencia bioquímica puede ser temprana o tardía. Cuando se hable de temprana, si esa recurrencia ha ocurrido antes del año del tratamiento primario. Si ocurre antes del año, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que el cáncer ya estaba en algún sitio del cuerpo, sino que yo no lo veía o no lo detectaba con mi gamografía ósea. Pero de repente si le hacía un PET-PSMA sí lo hubiera detectado. Pero como las guías hasta ahora me dicen que la gama sirve, le hago la gama, lo opero y ocurre esto. Pero como ya se fue a otro sitio, mi tratamiento tiene que ser sistémico. Es la terapia de depilación androgénica. Pero si la recurrencia es tardía, ocurre después del año, quiere decir pues que alrededor de la próstata se han quedado algunas celulitas, ¿no? Y esto es lo que me está elevando el PSA. Entonces el tratamiento tiene que ser local. El tratamiento local es con radioterapia. Radioterapia. En ambos casos, la recurrencia bioquímica se considera una enfermedad avanzada. ¿Ya? ¿Quiénes hacen recurrencia bioquímica más? ¿Los posoperados o los post-radioterapia? A los 10 años se ha visto que 10 a 20% de pacientes posoperados hacen recurrencia bioquímica. En cambio, a los 10 años, 30 a 50% por radioterapia hacen recidiva bioquímica. Conclusión, ¿cuál es mejor? Cirugía. El tratamiento, ya dijimos, depilación androgénica o radioterapia. Para la depilación, ¿qué uso? Los análogos o agonistas LHRH. Leuprolelina, goserelina, triptorelina. Son unas hormonas de aplicación intramuscular. ¿Ya? Son unas ampollas que se usan en forma mensual, trimestral e incluso semestral, ¿ya? De acuerdo a la concentración de la sustancia. Cuando yo utilizo análogos, durante los 15 primeros días se produce un aumento del PSA. Y ese aumento del PSA me puede traer consecuencias, puede producirse alguna metástasis. Entonces, para evitar eso, yo debo usar un antiandrógeno. Un antiandrógeno. El análogo o el antagonista, el LHRH, lo que hace es suprimir la producción de testosterona por los testículos. Y el antiandrógeno lo que hace es suprimir la producción de testosterona por las suprarrenales. Dentro de los antiandrógenos hay 3 tipos. Los antiandrógenos esteroideos, como la ciproterona, los no esteroideos, como la bicalutamida, ¿no? La flutamida, etc. Y los nuevos antiandrógenos, como son la enzalutamida, apalutamida y también la abiraterona. Entonces, cuando yo uso análogos LHRH, durante 15 días, los 15 primeros días, tengo que darle un antiandrógeno. Finalmente ahorita se está usando o bien la bicalutamida o bien la abiraterona. En general, para tratamientos ya no se usa
los antiandrógenos, ni los esteroideos, ni los no esteroideos. Solamente se están usando los nuevos antiandrógenos como son la enzalutamida, apalutamida, abiraterona. ¿En qué caso se usa la bicalutamida? Solamente junto con los análogos durante 15 días, nada más. Cuando yo uso antagonistas LHRH, como es el Degarelix, ya no se produce ese aumento de la testosterona ni la exacerbación del PSA. Entonces ya no necesito usar los antiandrógenos. Solamente uso la ampolla y punto. Ese es el tratamiento de residuidad bioquímica. La residuidad bioquímica va avanzando, ¿no? Primero es sensible a la terapia de privación androgénica, pero de repente ya hace metástasis. Se llama cáncer de próstata sensible a la castración metastásico. Cuando ya hay metástasis, voy a usar estas 4 drogas. Docetaxel, quimioterápico, abiraterona, antiandrógeno, enzalutamida, antiandrógeno, apalutamida, antiandrógeno. ¿Ya? En base a esto se han hecho estudios. Estos surgieron en base a estudios, ¿no? Entonces, cuando hicieron estudios con el docetaxel, ya es el estudio de Charter principalmente, ahí surgió el concepto de alto volumen metastásico. Alto volumen metastásico. ¿Qué significa alto volumen metastásico? Significa 4 o más lesiones óseas con una o más fuera del esqueleto axial, o sea, fuera de la espina o de la pelvis. 4 o más lesiones óseas con una o más fuera del esqueleto axial. O si no, enfermedad visceral. De repente enfermedad en el hígado, pulmón, etc. Eso es el alto volumen metastásico por el estudio de Charter. Esa es la definición. Y el latitud se utilizó para el estudio de la abiraterona. Y ahí surgió el alto riesgo en cáncer de próstata. Entonces, habían criterios. Gleason mayor o igual a 8. 3 lesiones óseas y enfermedad visceral. Si el paciente tenía 2 o 3 criterios, se definía como enfermedad de alto riesgo. ¿Qué utilizo en alto volumen? Docetaxel. Primera elección. ¿Qué utilizo en alto riesgo? Abiraterona. Primera elección. ¿Puedo usar el resto? Sí, puedo usarlo, pero estamos hablando de primera elección. Entonces, en cáncer de próstata sensible a la castración puede usar docetaxel, abiraterona, enzalutamida o apalutamida. En alto volumen, mejor uso docetaxel. En alto riesgo, mejor uso abiraterona. Muy bien. Sigo avanzando y surge el concepto de cáncer de próstata resistente a la castración. Ya no le hacen nada a las hormonas. ¿Cómo sé que no le hacen nada a las hormonas? Primero tengo que pedirle un dosaje de testosterona. Si la concentración sérica de testosterona es menor de 50 nanogramos por decilitro, eso significa que el tratamiento que le estoy dando está bajando la producción de testosterona, pero aún así el paciente está elevando el PSA. Cáncer de próstata resistente a la castración. 3 aumentos consecutivos de PSA con una semana de diferencia que dan lugar a 2 incrementos del 50% respecto al nadir, con un PSA mayor de 2. Estoy controlando al paciente. ¿Ya? Por ejemplo, está con un PSA de, por decir, de 0,5 ya, 0,5. Está yendo bien el paciente con su terapia de privación androgénica. De pronto empieza a subir el PSA. ¿Cuándo empieza a subir? Empieza a subir un PSA de 2,5. Le hago 3 controles consecutivos y tiene 2,5. Entonces, hay 3 aumentos. Pero aparte de eso, le hago primero la concentración de testosterona y tiene que ser un menor de 50. Estos 2 conceptos me hacen la definición de cáncer de próstata resistente a la castración. Estos 2, se dice, cuando está subiendo el PSA,
primero le quito los antiandrógenos, de repente con eso me baja el PSA, no baja el PSA, le cambio de tratamiento, por ejemplo le estaba dando Leoprolide, le doy goserelina, se le cambia de tratamiento, pero tampoco baja el PSA, y sigue subiendo, 3 aumentos consecutivos, más una concentración sérica de testosterona menor de 50, cáncer de próstata resistente a la castración. ¿Qué fármacos voy a usar en cáncer de próstata resistente a la castración sin metástasis? Sin metástasis quiere decir M0, M0. Usaré pues la darolutamida, la enzalutamida o la apalutamida. Darolutamida por el estudio Aramis, enzalutamida por el estudio Prosper, apalutamida por el estudio Spartan. Como ustedes verán, estoy usando nuevamente estos fármacos. Pero, por ejemplo, si en cáncer de próstata sensible a la castración usé abiraterona, ¿no? En cáncer de próstata resistente a la castración M0, ya no usaré pues abiraterona, ¿no? Voy a usar darolutamida o estas drogas. Si en cáncer de próstata sensible a la castración usé enzalutamida, ¿ya? En resistente a la castración M0, ya no usaré enzalutamida, usaré darolutamida o usaré apalutamida. Y en cáncer de próstata ya resistente a la castración metastásico, ya hizo metástasis. ¿Qué voy a usar? Tengo varios fármacos que puedo usar. Quimioterapia, puedo usar docetaxel, cabazitaxel. Los nuevos antiandrógenos también se pueden volver a usar, abiraterona, enzalutamida, apalutamida, darolutamida. ¿Puedo usar estrógenos y corticoides? Sí. Como estrógenos, dietiletilvestrol. Como corticoides, prednisona. Puedo usar inhibidores de PARP. Ahora que está de moda hacer el estudio genético, ¿no? Si yo veo en el estudio genético que hay alteraciones de los genes que intervienen en el reparo de DNA, ¿ya? Entonces voy a usar los inhibidores de PARP, el olaparib o rucaparib. Eso es cuando hay alteraciones genéticas en la reparación de DNA. Si hay mucha metástasis ósea, puedo usar radium 223. Y lo último, la teragnosis, ¿ya? Tera de tratamiento, gnosis de diagnóstico. Antes dijimos que el PET-PSMA me sirve para el diagnóstico, ¿no? PET-PSMA me da imágenes tomográficas, resultados metabólicos. Entonces me dirá pues que hay un cáncer de próstata con aumento del metabolismo en las costillas. Perfecto. Si al PET-PSMA, cuando introduzco el contraste, aparte de eso le meto lutecio, entonces este lutecio va a ir a esas zonas metastásicas a actuar. Entonces ya será un elemento diagnóstico con el PET-PSMA y tratamiento con el lutecio. En una sola le hago diagnóstico-tratamiento. Esto es un esquema de lo que puede usar. Por ejemplo, aquí tenemos Avienza, abiraterona, enzalutamida, cabazitaxel, radium. Acá tenemos Avienza, APA, abiraterona, enzalutamida, apalutamida. Y el resto sí sé. Acá tengo DES o corticoide. DES es el dietil-etilvestrol, que es estrógenos. Corticoide, ¿no? Prednisona. La hormonoterapia ya les expliqué quienes producen testosterona, testículos y las suprarrenales. Ojo, ya no se está usando los antiguos antiandrógenos, que eran la ciproterona, la bicalutamida, flutamida, nilutamida, ya no se están usando. Solamente se usa cuando empiezo a usar los análogos LH, RH. Durante 15 días puedo darle bicalutamida. Pero más que todo ya no se está usando. Ahora, por ejemplo, cuando voy a usar un análogo, en vez de darle bicalutamida durante 15 días, le doy abiraterona. ¿Ya? Esto es un esquema de lo que puede usar. Antes se usaba también el ketoconazol junto con los estrógenos, los corticoides, se usaba ketoconazol. Ciproterona, que ya no se usa.
Bicalutamida, flutamida, ciproterona no se usa. Acá lo que se usa es la enzalutamida, ¿no? Acá está una combinación. Pero ojo, como tratamiento, ya no usen bicalutamida, ya no usen flutamida, ya no usen ciproterona, eso ya, ketoconazol tampoco, eso ya está descartado, ya no se está usando. Aparte de eso, ¿a dónde se ve el cáncer de próstata? Al hueso. Entonces tengo que hacer un tratamiento dirigido al hueso. Dirigido al hueso, ¿cómo? Voy a proteger al hueso cuando todavía no hay metástasis. No hay metástasis, voy a proteger al hueso. ¿Qué le doy? Le puedo dar ácido zoledrónico o denosumab cada 6 a 12 meses, son ampollas. Además le doy su calcio, vitamina D y siempre les controlo con densitometría ósea. Pero si el paciente ya tiene metástasis, ya tengo que hacer tratamiento, ya no voy a prevenir, sino tengo que tratar. ¿Cómo trato la metástasis ósea? Aparte de los fármacos que les he hablado, le voy a dar ácido zoledrónico, que puede ser mensual o cada 3 meses, o le doy denosumab, que es mensual. Aparte tengo que dar el calcio, vitamina D, etcétera, ¿no? Pero así hago el tratamiento de la metástasis ósea. Muy bien, preguntas sobre cáncer de próstata. Doctor, una pregunta. Sí, dime. Doctor, es sobre la biopsia transrectal y la biopsia transperineal. Yo había leído que en el caso de la biopsia transrectal, muchos de los resultados daban falsos negativos. No sé si me podría explicar eso y si es que todavía se siguen haciendo ese tipo de biopsias en algún lugar o ya se han eliminado ese tipo de biopsias. No, mira, ve, ¿de qué depende de que salga falso negativo o falso positivo? No depende de la técnica, depende del que hace la biopsia, ¿no? Si no lo hace bien, no hace una buena determinación dónde está el nódulo en la próstata, lógicamente va a salir negativo, ¿no? Pero antes salían perfectamente bien, la exactitud diagnóstica es muy buena. ¿El problema cuál es? El problema es infeccioso, porque lo hago a través del recto. ¿Ya? Lo hago a través del recto. ¿Se sigue haciendo? Sí, se sigue haciendo, porque la biopsia transperineal todavía no está muy difundida, ¿no? No está muy difundida como técnica. Se sigue haciendo. Por ejemplo, yo hago un tacto rectal y es una próstata totalmente dura, es un pétrea. Ya no lo voy a hacer, pues, una biopsia, sacándole 12 muestras, con 2 muestras suficiente. Entonces le hago un tacto rectal sin ni siquiera necesidad de ecógrafo transrectal, con el dedo. Se llama biopsia rectal dedo dirigida, ¿no? Te hago con el dedo. Para esto tengo que preparar al paciente. Cuando voy a hacer una biopsia transrectal, Claro. Generalmente le doy limpio el recto. Claro, hay una preparación. Una preparación, ¿no? Le doy antibióticos, etc. Pero como te digo, esto casi ya no se está haciendo. Por ejemplo, en el Hospital Almenara lo que más estamos haciendo ahora son las biopsias perineales, ¿no? Claro, hemos visto la vez pasada las perineales. Con las perineales. Las perineales ya no hay mayor problema, ¿no? Ya. Eso es lo que estamos haciendo. Ya, doctor, gracias. Pero en otros sitios siguen haciendo la La rectal, o sea, rectal. no la han abandonado. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Acerca de las preguntas de cáncer de próstata, cáncer de riñón, lógicamente las preguntas van a venir de lo que hemos hablado. No hay nada extraño. No voy a sacar preguntas de otro lado ni nada por el estilo. Solo de lo que hemos hablado. Tampoco le voy a hacer preguntas que, a ver, dime cuál es el T3A, T3B, no, tampoco. Modo general, cuál es el cáncer localizado, cuál es el localmente avanzado, cuál es el metastásico, cuál es el de bajo riesgo, etc. Esas preguntas. Y nada más. Nada difícil. Si ustedes estudian, no va a haber nada difícil. Muy bien, señores alumnos, si no hay ninguna pregunta, doy por finalizada la clase de hoy día.
Muchas gracias, doctor. Gracias a Gracias, todos. doctor. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias y hasta luego.